Vamos a arrancar hoy hablando de la información que ustedes pueden consultar ya en la página web del curso, ¿no? Tenemos allí primero la guía de exposición. Vamos a hablar un poco de esta actividad que les había mencionado en nuestra primera clase. Entonces aquí vamos a tener por grupos. Ya de ustedes he recibido 5 grupos. Creo que todavía hay algunas personas que no han enviado su información. Por favor, envíenla lo antes posible porque pues ya está programada y todo para las personas que conformaron su grupo, ¿no? Entonces tenemos aquí está el objetivo, ¿no? Que es lo que buscamos hacer: presentaciones breves sobre temas de ciencia y tecnología relacionadas con el curso, ¿no? Y la interacción ya la que sigue con la audiencia, preguntas, comentarios, como para profundizar allí en el tema. Bien. Y la idea es que usen fuentes bibliográficas de alta calidad en idioma inglés, ¿no? Entonces hay un montón de objetivos allí. Entonces, ¿dónde están las fuentes confiables que estén en inglés? Entonces, traducir, resumir, sintetizar todo esto, ¿no? Luego venir acá a presentar, discutir. Entonces hay varios objetivos allí. Aquí están las habilidades que básicamente resumen lo que buscamos, porque pues esto resulta de estudios que se han hecho en llamémoslo las métricas de desempeño en los cursos, el de los egresados, lo que piden los empleadores. Entonces son cosas que vale la pena también mejorar, no solo la parte de teoría y cálculos, también comunicación. Entonces aquí tenemos las bases de datos, referencias fiables, ¿sí? Asimilación de información técnica, mediana complejidad, selección adecuada del contenido, la presentación, o sea, todo ese artículo que resume probablemente años de trabajo a veces meses, que va a venir usted aquí a hablar en 10 minutos, ¿no? Es otro problema interesante. Comunicación oral, fluida y eficaz, entonces que ustedes pues practiquen, ¿no? Hablar de esos temas, se preparen bien y eso pues ayuda a la confianza, ¿no? También y la práctica. Y también la discusión en torno a esos temas técnicos. La evaluación se va a realizar considerando puntualidad, el tema y fuentes. Es decir, de dónde salió el artículo pues sí es relevante, el artículo está actualizado, ¿no? Porque hay artículos muy buenos pero que pierden vigencia rápido, ¿no? Entonces, cuando dicen panorámica de las técnicas de antenas tal y es de hace 10 años, de pronto no es lo más adecuado. Entonces hay que tener cuidado sobre la pertinencia y la actualidad de la fuente, ¿no? No basta decir está en el Transactions de la IEEE, tiene que ser vigente. La forma, entonces lenguaje de presentación, diapositivas que se vean bien, que esté bien escrito, que la ortografía esté bien, que la redacción esté bien, todo eso. El nivel, o sea, qué enfoque le dan a ustedes, si presentan información útil, que nos enseña algo nuevo, ¿no? Que no sea demasiado básico ni demasiado complicado, porque a veces he visto cosas como que alguien llega aquí y se pone a hacer ecuaciones en el tablero. Evítenlo porque son 10 minutos nomás, ¿no? O sea, una ecuación no se demora 10 minutos explicándola. Entonces, por favor, sean muy concretos allí. Prefieran, digamos, presentar conceptos clave, ¿sí? Y ya pues dejar para consulta posterior los detalles. Y pensamiento crítico también, ¿cómo juzgan ustedes lo que leyeron ahí? ¿Está bien, está mal, se puede mejorar? ¿Es cierto, no es cierto? Los resultados se presentan en modo sesgado, eso pasa mucho, ¿no? Entonces nos presentan una gran técnica y no la evalúan bien, por ejemplo. Entonces ahí vale la pena pues no perder ese sentido crítico, porque a veces el argumento de autoridad, ¿no? Como está en la IEEE, eso es el top y la verdad, no, también uno encuentra ahí cosas que puede comentar, ¿no? Entonces también es importante esa parte, pensamiento crítico, nunca lo pierdan, porque pues al fin y al cabo cuando ustedes estén haciendo trabajo allá, esto es lo que los va a salvar a ustedes cuando van a sostener un proyecto. Eso no va a decir, no, es que lo hice como dice el manual, no, lo hice así porque es esto y esto, y ustedes tienen que estar en capacidad de sustentar pues todo lo que están haciendo. Bien, entonces cada grupo va a hacer 2 presentaciones durante el semestre, ya está el calendario, lo vamos a ver en un momento. Las referencias sugeridas son estas: Progress in Electromagnetic Research, PEER se llama, es un journal abierto, ustedes pueden consultar allá. Nosotros aquí tenemos acceso a la base de datos de la IEEE, la tenemos aquí. Este, por ejemplo, es un journal abierto, de hecho cualquiera lo puede consultar, incluso sin suscripción a la IEEE. Este es otro journal abierto, o están ya, digamos, los journals, yo diría yo, los de mayor prestigio, que son Antennas and Propagation Magazine
y si uno quiere también antenas and propagation transactions con antenas and propagation. Lo que pasa es que lo removí porque normalmente los artículos son ya demasiado técnicos, pero si ustedes ven algo que les interesa allí, claramente está bienvenido acá. Entonces nos enfocamos sobre todo en los magazines porque dan esa información panorámica, de pronto sin exceso de detalles técnicos que permite presentar conceptos en un tiempo no muy largo. Bueno, entonces esa es como así a grandes líneas la actividad que vamos a desarrollar. Entonces van a ser más o menos los primeros 15 minutos de clase. La idea es que vamos a arrancar puntuales en la medida de lo posible. Yo diría 9 y 5 máximo, pues ahí en la programación ustedes van a ver 9 de la mañana, pero pues digamos que vamos a arrancar más o menos 9 y 5. Sé que algunos llegan de otras clases y pues no es la idea tampoco sacarlos corriendo allá. Entonces estos son los grupos que están conformados y esta es la programación. Entonces tenemos el grupo 1, 2, 3 en orden de llegada. Tenemos nuestra primera presentación que es básicamente en como una semana y media, vamos, 5 de septiembre, ¿sí? Entonces tenemos el martes 5 de septiembre, jueves 7 de septiembre, 12 y 14 de septiembre, estas son antes de la semana universitaria, y esta ya es después. De hecho, pues vamos a hablar luego de una situación que tengo allí justo después de la semana universitaria, pero pues vamos a seguir con el curso, no se preocupen. Bueno, entonces sobre esto no sé si hay preguntas. Entonces por favor revisen allá, confirmen. Quienes no estén en esta lista, pues básicamente no me han enviado la conformación de sus grupos, entonces están fuera de la evaluación grupal, ¿no? Entonces los invito a que con urgencia conformen sus grupos para que los programemos allí. Bien, eso era como la primera parte. Entonces, si no hay preguntas allí, entonces retomemos aquí nuestro estudio de la sección actual. Ya cargué las diapositivas actualizadas, ya bueno que las vieron allí, y vamos a ir cargando las nuevas a medida que avancemos. Entonces, la clase pasada estuvimos estudiando, pues hicimos la introducción aquí, que fue un repaso de las ecuaciones de Maxwell, condiciones de frontera, luego las ecuaciones de Maxwell reducidas, y luego estudiamos uno de los modos posibles de propagación, que es el transversal eléctrico magnético, o TEM. Encontramos sus propiedades y luego usamos eso para analizar dos tipos de líneas de transmisión. Una, la línea de hilos paralelos con sección circular. Realmente pues presentamos ya las fórmulas, pero pues está la referencia para la solución detallada. Y analizamos también la línea coaxial, donde hicimos un análisis pues bastante simplificado, ¿no? Pero si ustedes de pronto quieren ver el detalle, está también en la lista de videos, en los enlaces útiles del Classroom. Ustedes encuentran el playlist en YouTube y ahí hay una parte que está dedicada al análisis detallado de esto, porque usted puede hacerlo de varias maneras, ¿no? Uno puede calcular la capacitancia por unidad de longitud de la línea coaxial y también la inductancia por unidad de longitud, y ahí obtiene todos los parámetros de la línea, por ejemplo, que es lo mismo que, pues es otra opción a la que empleamos nosotros, que fue puramente de campo, resolvimos el problema electrostático. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es estudiar las otras dos posibilidades de modos de propagación. Vamos a arrancar con las denominadas ondas, llamémoslo los modos transversos eléctricos. De hecho aquí se puede llamar ondas, ¿sí? O modos también. De pronto quisiera evitar aquí la confusión que se puede generar, porque usted puede hablar de una onda transversal eléctrica o también puede hablar de una onda H, ¿no? Se usan esos dos términos debido a que la onda que es transversal eléctrica no tiene componente longitudinal de E, pero sí de H, y entonces en ese sentido es que uno lo llama onda H, porque es el campo H longitudinal el que está presente. Entonces existe esa notación, aunque digamos que hoy en día se usa mucho más este término, TE. Bueno, entonces, nuevamente, como se hizo antes, uno reemplaza esta condición, campo eléctrico longitudinal igual a 0, mientras que permite que haya un campo magnético longitudinal. Las ecuaciones reducidas entonces quedan como está consignado allí a la izquierda arriba, ¿sí? Fíjense que en esta situación ya tenemos que el campo eléctrico ya no es conservativo, sino que es subrotacional. Su rotacional es igual a un cierto valor, que es en este caso la derivada. Esto es, como ustedes lo ven aquí, básicamente la ley de Faraday. Nuevamente nos está diciendo que si hay una variación en el campo magnético ortogonal al plano transversal, ¿sí? Es decir, en la dirección de propagación, entonces se genera un rotacional
o una fuerza electromotriz sobre el plano, ¿no? Entonces básicamente se nos generan loops del campo eléctrico en el plano transversal, es lo que nos está diciendo esto acá. Y de otro lado, pues para el campo magnético sí se tiene que el rotacional es 0, justamente porque no hay componente, en este caso longitudinal de E, ¿no? Entonces pues uno puede allí, digamos, manipular las ecuaciones. No vamos a ver el detalle, pero ustedes lo pueden nuevamente consultar allí en los videos. Lo que uno puede hacer aquí es hallar una ecuación para aquella componente que es privilegiada, que es HZ. Fíjense, es la única componente longitudinal que hay, y eso es una ventaja porque reducimos todo este problema vectorial a un problema escalar, y es hallar este campo. HZ es un escalar, es un campo escalar, ¿no? Y la ecuación que tenemos aquí se denomina la ecuación de Helmholtz. Tal vez ustedes la han visto, es una ecuación de onda tridimensional que puede ser en versión escalar como está aquí, o en versión vectorial también, ¿sí? Y pues lo que tenemos es que tanto la componente longitudinal como la transversal, pues de H, van a satisfacer esa ecuación, ¿no? Ahora bien, algo interesante que se tiene aquí en esta ecuación es la aparición de este término Kc cuadrado, que se expresa simplemente como K cuadrado y beta cuadrado. Recordemos que beta cuadrado o beta es, en este caso, la constante de fase de la solución que estamos suponiendo. No sabemos todavía cuánto vale, ¿no? En el caso de la onda TM nos dio que estos dos eran iguales, pero para la onda TE ya no son iguales. De hecho, vemos aquí que están relacionados a través de un número Kc, que tenemos que encontrar qué es, ¿no? Pero por ahora vemos que va a modificar sustancialmente las propiedades de esta solución que vamos a encontrar. Este K cuadrado, como está aquí, ya lo conocemos, es omega cuadrado mu por epsilon. Entonces tiene que ver únicamente con el material de relleno o el dieléctrico en donde se está propagando la onda. Bien. Ok. Aquí uno puede ver lo siguiente, uno puede expresar beta a partir de esta expresión de la siguiente manera. Lo puede expresar como la raíz cuadrada de K cuadrado menos Kc cuadrado, ¿de acuerdo? Todo lo que vemos aquí es que beta, ¿sí?, pues va a estar relacionado con Kc, pero pues lo va a estar haciendo de alguna manera un poco complicada. Si nosotros graficamos esta ecuación acá, beta en función de K o de Kc, por ejemplo, porque K en el fondo esta es la frecuencia, ¿sí? Aquí tenemos K, entonces lo que tenemos es que cuando K es igual a Kc o menor, este número dentro del radical es negativo, ¿no es cierto? Entonces lo que vamos a tener es que beta es imaginario. Fíjense que tener un beta imaginario en el fondo implicaría que cuando nosotros evaluamos esa constante de propagación compleja e a la menos gamma z, pues ese beta realmente se nos vuelve ya no un término de fase, sino un término de atenuación, solo un menos alfa. Vamos a ver el álgebra más adelante. Para valores de K que están por encima de Kc, por esto es una raíz convencional, entonces tenemos algo que empieza aquí como una raíz y luego asintóticamente tiende a básicamente K, cuando K es grande, ¿no es cierto? Cuando K es grande, pues básicamente este término es despreciado y nos queda que beta es igual a la raíz cuadrada de K cuadrado. Entonces tiende a esta recta, llamémosla aquí dependiente 1, que también se le llama la recta del espacio libre o de la velocidad de la luz. Entonces pues tenemos esta situación un poco diferente a lo que aparecía en el caso de el modo TM. Pregunta. Profe, ¿qué pena estamos graficando el X? Es K, perdón, si es que aquí sí. Entonces aquí es K, este punto de corte sería Kc, donde K es igual a Kc, entonces este radicando se vuelve positivo, entonces ahí tenemos una raíz cuadrada, y ya para valores muy grandes de K, pues aquí este término es dominante, ¿no es cierto? Entonces tiende acá para acá que tiende a infinito, digamos. Entonces, para frecuencias muy altas, podríamos decir, esto se comporta más o menos con un modo TM, pero vamos a ver que en realidad uno no puede usar frecuencias muy altas. Vamos a entender a continuación, cuando hallamos la solución completa, por qué. Entonces tenemos esta ecuación. Esta ecuación es la que vamos a resolver, y realmente lo que vamos a encontrar es que al resolver para HZ podemos obtener todos los campos adicionales. Por ejemplo, uno podría resolver esta ecuación, pero si uno hace las manipulaciones que están sugeridas aquí, es decir, extraer el rotacional transversal de la tercera ecuación, o sea, de esta, ¿sí?,
y representando allí la divergencia del campo transversal, bueno, uno obtiene que el campo magnético transversal se obtiene fácilmente a través de una operación de gradiente sobre este campo escalar. Entonces, por eso es que para esta solución de los campos transversal eléctricos, esta función también se le denomina el potencial. HZ desempeña el rol de un potencial para la solución completa, porque a partir de él usted obtiene todo lo demás. Usted obtiene con un gradiente HT y luego a partir de la propiedad de impedancia obtiene también E sub T. Fíjese que aquí para los modos TE también se verifica una relación sencilla entre la componente transversal de H y la componente transversal de T. Estos dos campos nuevamente siguen satisfaciendo la regla de la mano derecha. E transversal cruz, H transversal apunta en la dirección de propagación y están relacionadas a través de esta variable que, como vemos aquí, pues básicamente tiene unidades de impedancia, ¿no es cierto? Estos amperios por metro, estos voltios por metro, esto tiene que tener unidades de ohm y está escrito de esta manera. La diferencia es que en este caso, esa impedancia para este modo, pues sí depende de la frecuencia, a diferencia de lo que pasa en el modo TM, lo cual es una dificultad allí. Entonces tenemos que esta impedancia es la impedancia intrínseca del material multiplicada por un cierto factor que nos va a relacionar K y beta, o sea que está básicamente midiéndonos o comparando esta curva con esta recta, ¿no? Es una comparación entre esos dos. Es decir que para frecuencias muy altas nuevamente se aproxima la impedancia intrínseca del material. Aquí estamos omitiendo una serie de pasos, pero pues creo que es importante que nos concentremos sobre todo en la interpretación de la solución. Entonces, pues, teniendo en cuenta lo que vemos aquí abajo, nuestro enfoque aquí será la solución de esta ecuación. Una vez la resolvamos, tenemos todo. Entonces, vale la pena profundizar en qué es esta ecuación que vemos aquí. Pues es una ecuación de Helmholtz, pero es una ecuación que, si uno la ve también, es una ecuación que se denomina de autovalores. ¿Por qué digo esto? Porque por un lado tenemos HZ como incógnita, pero también tenemos KC como incógnita. No sabemos cuánto vale KC, porque KC implícitamente incluye a beta, pero beta es una incógnita. Estamos suponiendo un cierto valor, luego va a salir de la solución de este problema también el valor de K sub C. Son los dos datos que vamos a extraer de la solución allí. Y ese KC tiene un significado y un impacto importante sobre la solución, porque, como vemos allí, me va a determinar cuál es el valor de beta realmente y cómo va a variar en frecuencia. Podemos profundizar un momento más a partir de esta expresión, como para entender más las implicaciones de esa solución que vamos a obtener antes ya de resolverla completamente. ¿Hay preguntas antes de seguir? Ok. Bueno, entonces aquí tenemos nuestra relación. Decimos que KC va a ser resultado de esa ecuación. A veces uno en álgebra lineal encuentra ese mismo problema, no sé si lo han visto. O sea, el problema A por X igual a BX. Por ejemplo, este es un problema típico de autovector. X son los autovectores y B son los autovalores. Entonces usted encuentra los dos al tiempo. Encuentra aquellos vectores que multiplicados por la matriz simplemente son una versión escalada de sí mismos, pero también encuentra el factor de escala. Entonces lo que estamos haciendo aquí, un cierto operador lineal, en este caso es laplaciano, es proporcional a la misma función, multiplicada por esta constante. Entonces es lo que vamos a hallar aquí, pues lo vamos a ver en la solución luego. Esta consideración es importante porque entonces beta nos queda de la forma raíz cuadrada de k cuadrado menos kc cuadrado, donde estamos diciendo que este parámetro kc va a resultar la solución, va a ser un número que depende de la geometría del sistema de los materiales que estemos considerando. Entonces supongamos por ahora que es una cierta constante, entonces así las cosas, volvemos a graficar aquí nuestra ecuación, pronto para que se vea mejor. Entonces aquí tendríamos k cuadrado, perdón, vámonos aquí. Eso podríamos graficar esto en términos de omega, ¿sí? Recordando que k cuadrado no es sino omega cuadrado mu por epsilon. Aquí tendríamos beta. Entonces, para un cierto valor omega c, ¿sí? Es decir, cuando esto es menor, de hecho vamos a expresarlo de esta manera para que nos quede un poco más claro.
escribamos esto como beta es igual a la raíz cuadrada de k cuadrado, que es omega cuadrado mu por epsilon, y ese k cuadrado vamos a escribirlo simplemente como omega c cuadrado por mu por epsilon. Vamos a escribirlo así, porque como es un número de ondas, tiene las mismas unidades, entonces yo también lo puedo expresar como el producto de una frecuencia angular al cuadrado dividido entre una cierta velocidad de la luz, ¿no? Lo que tenemos allí nuevamente es algo que es radianes por metro, nos dice cuántos radianes por metro está avanzando la señal, y este beta entonces tendríamos aquí que se factorizan raíz de mu epsilon, y aquí tendríamos raíz cuadrada de omega cuadrado menos omega c cuadrado. Entonces fíjense que esto nuevamente va a ser una solución, o hace parte de la solución que obtenemos al resolver la ecuación que tenemos allá arriba. Entonces si graficamos esto acá, entonces ustedes ven que cuando omega está por debajo de omega c, aquí tenemos un radicando negativo, entonces la parte real, que es la que nos importa, es 0. Entonces vamos a tener algo así, 0, y a partir de ahí sí empieza con la raíz cuadrada, ¿sí? Y asintóticamente beta, de hecho, si ustedes ven, tiende omega por esta constante que tenemos acá. Entonces por ahora pues podemos omitirla, o bueno, podemos graficarla, simplemente es una línea con esa pendiente, creo que puede ser más claro. Bueno, pero usemos otro color. Entonces tenemos esta línea aquí que tiene pendiente 1 sobre bueno, este es raíz de mu epsilon, ¿no es cierto? Entonces 1 sobre la velocidad de la luz, básicamente, ¿sí? Sería la pendiente de esto, y tendríamos entonces nuestra curva que arrancaría aquí como esa raíz, o sea, pendiente vertical, y luego se acerca a esa recta asintóticamente. Entonces este sería nuestra solución, nuestra pues ilustración del comportamiento de beta con la frecuencia. ¿Eso qué significa? Fíjense que nosotros podemos interpretar esto de la siguiente manera: para frecuencias por encima de esa frecuencia de corte, pues no hay propagación, no hay desfase, simplemente la señal no sufre un desfase, realmente no se está propagando, porque si uno evalúa esta parte de acá, es cierto que la parte real es 0, pero también es cierto que la parte imaginaria de hecho sí va a ser diferente de 0, ¿no? Entonces escribamos aquí qué pasa cuando omega es menor que omega c. Entonces tendríamos que beta es igual a raíz cuadrada de mu por epsilon y aquí tendríamos entonces la raíz cuadrada de omega cuadrado menos omega c cuadrado, que es menor que 1, entonces podríamos simplemente factorizar aquí un menos, está aquí, entonces ok, entonces nos quedaría esto, menos 1 por omega c al cuadrado menos omega al cuadrado, que este número sí va a ser positivo, ¿sí? Y entonces tendríamos que beta se escribiría como la raíz de menos 1, que saben que es j, por raíz de mu epsilon, por esta cantidad que sí va a ser positiva. Entonces esto lo vamos a poder escribir como un cierto j por una cierta constante real a, ¿no es cierto? Llamémosla todo esto, por decir algo. Y entonces cuando usted calcule su factor de propagación e a la menos gamma z, quedaría como e a la menos, y aquí tendríamos, recordemos, alfa más j beta por z, y reemplazando esto que tenemos acá, tendríamos entonces e a la menos, fíjense que alfa es 0, pues porque no tenemos explícitamente un factor de atenuación, sería esto, pero tendríamos j por este j de acá, entonces tendríamos j por a, ¿sí? Y por z, a. Pongámoslas aquí. Y aquí encontraríamos entonces una solución de la forma, si ustedes ven allí, e a la a z, ¿no? Por ejemplo aquí pues
Mi elección de la raíz no fue la mejor, de hecho para que esto dé pasivo como uno espera, yo no sé por qué esto se trazó así. La selección, la mejor selección allí pues depende qué raíz extrae uno, pero en el fondo como estamos evaluando aquí j por menos j, uno podría haber puesto simplemente que esto es menos a, pero fíjense que la raíz de j puede ser, la raíz de menos 1, perdón, puede ser j o menos j, ¿no? Entonces de hecho para que funcione aquí mejor nos debe dar esto por menos ja, de manera que si ustedes ven allí, estamos obteniendo una solución de esta forma. Entonces vamos a escribir entre comillas onda atenuada, porque lo que estamos viendo es que la amplitud de la señal va a decrecer exponencialmente. Sin embargo, esto no es una onda, porque beta es igual a 0, o al menos la parte real de beta, en este caso pongo aquí el doble, es igual a 0, entonces no hay desfase, y eso implica que no va a haber tampoco propagación de la información. O sea, no vamos a tener ahí nuestra forma de onda oscilatoria viajando, lo que vamos a tener ahí es una forma que es de este tipo, es constante, luego no va a haber flujo de información, y sobre todo esto no corresponde a disipación, ahí no hay disipación. Lo que vamos a ver es que el medio, cualquiera que estemos considerando allí, va a presentar una reflexión total. Cuando usted le inyecta una onda cuya frecuencia está por debajo de este parámetro intrínseco que es la frecuencia de corte, va a devolver completamente la energía de la señal, va a haber una reflexión total allí, y este exponencial simplemente corresponde a aquel estrato finito del medio que va a soportar algo de energía reactiva, pero la va a reflejar completamente, entonces no va a haber propagación en el medio. Entonces realmente esta onda no es que sea atenuada, sino que a esto se le denomina una onda realmente evanescente, ese es el nombre que se le da a este comportamiento. Entonces no es una onda, no hay propagación, simplemente usted ve un campo allí pues que le da alguna indicación de la señal que tiene, pero es muy rápida. Normalmente digamos que la distancia a la cual esto se hace despreciable es relativamente pequeña. Vamos a cuantificar eso. Entonces acabamos de ver una primera propiedad de estos modos TE, y es que son modos pasaltos. Si usted intenta propagar una señal por debajo de la frecuencia impuesta por el medio, no se propaga, simplemente el medio refleja completamente la señal, ¿de acuerdo? No hay flujo de energía. De hecho, uno demuestra aquí que este factor de propagación no representa algún flujo de potencia. Toda la potencia se está devolviendo, es potencia puramente reactiva, ¿de acuerdo? Entonces un medio pasa alto, el que soporte este modo TE, y esta frecuencia de corte es la que nos disponemos a evaluar en un momento, ¿de acuerdo? Preguntas. Bien, hay una consideración adicional, y es que la velocidad de fase para estos modos, que si ustedes recuerdan se multiplica como omega sobre beta, pues realmente va a depender de la frecuencia, porque usted escribe aquí omega y aquí beta, que dijimos es raíz de mu epsilon, y aquí la raíz cuadrada de omega cuadrado menos omega c cuadrado. Entonces usted va a tener por un lado esto que está aquí, que es la velocidad de la luz en el material, ¿no es cierto? Entonces llamémosla V0, la velocidad de la luz en el material, aunque el 0 probablemente no es el mejor término, entonces usemos C en el material, esa es la velocidad de la luz en el material, y aquí vamos a tener un factor que depende de la frecuencia y que podemos escribir de esta manera, nos quedaría algo así como 1 menos omega c sobre omega al cuadrado. Entonces es una velocidad de fase que ahora sí depende de la frecuencia, entonces podemos escribir aquí no, ahí sí no comillas porque el término es exacto, son dispersivos, o sea, la velocidad de propagación depende de la frecuencia, ¿de acuerdo? A diferencia de lo que pasaba en el modo TM, ¿no? En el modo TM la velocidad de propagación, la velocidad de fase era igual a la velocidad de la luz en el material, que uno pues supone constante sobre la banda de operación.
Entonces uno se preguntará, oiga, y si son dispersivos, si son distorsivos también hasta cierto punto, en el sentido que la impedancia de onda, esta impedancia depende de la frecuencia, fíjese, depende de la frecuencia. Entonces uno, ¿por qué estar interesado en emplear estos modos, no? Entonces lo que vamos a ver es que los medios de transmisión de mayor capacidad de potencia usan estas ondas, ¿sí? Básicamente porque usted puede usar, y esta es una de las restricciones que teníamos para el modo TM, un único conductor. Usted en un único conductor puede soportar los modos TE o TM, y eso es una ventaja importante, porque usted puede construir estructuras pues sólidas sin necesidad de estar considerando el posicionamiento relativo entre dos conductores, ¿sí? Y pues la guía de onda rectangular, que es el que vamos a estudiar a continuación, pues es el más importante de ellos. Bien, ahora este es otro punto importante. La velocidad de fase es mayor que la velocidad de la luz, ¿no? Es algo que vale la pena mencionar aquí a partir de la ecuación, porque tal vez no es evidente, pero si ustedes ven este número que está acá, este número es menor que 1, ¿listo? Y eso podría hacerle a uno pensar, oiga, ¿y qué pasó allí? Entonces estamos violando la relatividad general o relatividad especial, o qué estará pasando allí, ¿no? Entonces vamos a encontrar que esto es un efecto equivalente, realmente. La energía está viajando de hecho a una velocidad menor que la velocidad de la luz. Lo vamos a analizar al final, pero es posible que pronto en unos gráficos que vamos a ver a continuación se ilustre un poco ese aspecto, pero por ahora esta velocidad de fase no es la velocidad a la que está viajando la información allí. Entonces vamos a verlo en detalle luego. Bueno, entonces vamos a ver entonces ahora un ejemplo de estas de medio de transmisión que soporta esta. De hecho también soporta los modos TM, entonces vamos a verlos, pero los modos TM los podemos deducir muy fácilmente a partir de estos, si uno aprovecha lo que se denominan las propiedades de dualidad, y es una propiedad que tienen las ecuaciones de Maxwell homogéneas. O sea, cuando no tienen fuentes, olvidémonos por ahora de esto acá, porque si no nos podemos complicar. Recordemos que estamos resolviendo las ecuaciones de Maxwell homogéneas, ¿sí? Y entonces lo que nos dice esta propiedad es que si usted toma las ecuaciones de Maxwell y hace estas sustituciones, E por H, H por menos E, mu por epsilon, epsilon por mu, resulta que vuelve a obtener las ecuaciones de Maxwell. Estas transformaciones toman la ley de Faraday y la convierten en la ley de Ampère-Maxwell, y toman la ley de Gauss para el campo eléctrico, la transforman en la ley de Gauss para el campo magnético. Entonces usted vuelve a tener las ecuaciones de Maxwell. ¿Qué significa eso? Que cuando usted toma algo que ya satisface las ecuaciones de Maxwell y hace este reemplazo, sigue satisfaciendo las ecuaciones de Maxwell, ¿no? Entonces no tenemos que volver a hacer todo el desarrollo, sino que tomamos esta solución, hacemos los reemplazos y obtenemos la otra solución. Pues hagámoslo. Cambiamos E por H, entonces magnetic. Cambiamos E por H nuevamente, entonces esto es HZ igual a 0. Luego cambiamos H por menos E, entonces decimos menos EZ igual a 0, pero eso es lo mismo que decir EZ es diferente de 0, ¿no? Perdón, acá. Y aquí nuevamente hacemos todos los reemplazos, entonces aquí H, aquí menos E, aquí E transversal, aquí E. Entonces uno puede hacer todo esto, y fíjese que lo único que estamos haciendo es intercambiar la definición de los términos. Entonces estas ya no se llaman ondas transversal eléctricas, sino transversal magnéticas, y siguen funcionando, o sea, satisfacen las ecuaciones de Maxwell. Entonces uno encuentra, luego de hacer esos reemplazos allí sin mucho esfuerzo, encuentra pues lo dual. Si en el caso TE la función potencial era ese campo longitudinal, en este caso es EZ, que es el campo longitudinal, quien es el potencial. Entonces resolveríamos en este caso la ecuación de Helmholtz para EZ, que nos brinda EZ y el número de onda de corte, KC. Entonces estos son los datos que resultan de la solución del problema. Tenemos nuevamente que el campo transversal eléctrico se puede calcular a partir de un gradiente de ese campo longitudinal, y luego a través de la relación de impedancia hallamos
esa componente transversal de H, que es la total, ¿no? Porque pues la longitudinal es 0. Entonces podemos hallar todo resolviendo únicamente esta ecuación, y es como vamos a proceder a continuación. Uno encuentra aquí nuevamente que la impedancia de ese modo TM depende de la frecuencia, porque beta pues depende de la frecuencia respecto a K, ¿sí? Y pues hay una particularidad, y es que mientras en uno de los casos la impedancia es mayor a la intrínseca del material, en otro caso es menor. Entonces vamos a ver eso un momento para entender un poco las condiciones. Entonces la impedancia que tenemos aquí, entonces la impedancia del modo TE, dijimos que es igual a la impedancia intrínseca del material, o sea, mu sobre epsilon, ¿sí? Y luego está multiplicado por K sobre beta. Esta fue la ecuación que encontramos aquí, para que ustedes vean esto. Eta, impedancia intrínseca del material, y K sobre beta. Eso lo encontramos aquí siguiendo los pasos indicados. Nuevamente podemos escribir aquí beta en términos de K y demás, entonces nos queda esto como, escribámoslo nuevamente como la impedancia del material, luego tenemos aquí K, y aquí tenemos entonces K cuadrado menos KC cuadrado, y entonces podemos hacer lo mismo que antes, y es dividir entre K numerador y denominador. Entonces nos queda que esto es, perdón, aquí eta sobre, y aquí nos quedaría entonces 1 menos KC sobre K al cuadrado, que se puede escribir en términos de frecuencias, porque K y K sub C pues tienen el factor común que es omega por mu por epsilon. Entonces nos queda algo así como 1 menos la frecuencia de corte sobre la frecuencia de operación al cuadrado. Entonces ustedes ven aquí porque podemos decir que este número, ¿cómo es comparado con eta? Pues este número es menor que 1, ¿no es cierto? Entonces esto es mayor que la impedancia intrínseca. Entonces lo que está sucediendo allí es que la impedancia de la onda del modo TE es mayor que la impedancia intrínseca del material. Y eso realmente no es sorprendente, porque vamos a ver que si usted tiene la dirección de propagación dada en esta dirección, si tiene su campo eléctrico en el plano, porque es un modo TE, entonces podemos decir que es este, por ejemplo, pero tiene H en un plano diferente, o sea, estamos diciendo que el modo es TE, o sea que H podría tener una cierta componente longitudinal. Entonces uno podría decir, oiga, no, pues H puede ir así, por ejemplo, por decir algo. Entonces cuando usted está calculando la impedancia nos está relacionando las componentes transversales del campo. Entonces lo que estamos viendo aquí es que ese H transversal en general es más pequeño que el H total. La relación entre E total y H total sí debe estar mediada por la impedancia del material que estamos considerando. Vamos a verlo luego cuando estudiemos justamente el fenómeno de por qué la velocidad de fase es mayor a la velocidad de la luz. Pero en este caso lo que vemos es que si nos concentramos en las componentes transversales, pues básicamente aquí usted estaría dividiendo la magnitud de E, que está en toda su extensión en el plano, entre la magnitud de H, que realmente es más pequeño cuando lo proyectamos sobre el plano. Por eso nos está dando un número más grande aquí. Y a la inversa, en el caso TM, pues nos da que es menor, ¿no? Entonces tenemos allí esas dos soluciones, que son las soluciones básicas. Recordemos que los modos TEM, TE y TM son autovectores de, digamos, estas ecuaciones de propagación reducidas que estamos viendo allí, las ecuaciones de Maxwell reducidas. Bien, no sé si hay preguntas hasta acá. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, vamos a saltarnos un poco esta parte que vamos a estudiar más adelante, y vamos a ver lo que sucede. Vamos a analizar la guía de onda rectangular, que es como el medio típico de propagación TE, básicamente, ¿de acuerdo? Entonces esta guía de onda rectangular es un tubo vacío de sección rectangular, está hecha de un buen conductor. De hecho uno supone que es un conductor perfecto, ¿sí? De hecho en las diapositivas atrás, y lo vamos a ver más adelante, se demuestra allí cómo incluir las pérdidas, pero es mejor incluirlas después como un término perturbativo, porque si uno resuelve desde el comienzo el problema con pérdidas, pues es mucho más complicado.
Las dimensiones son A para el ancho, B para la altura. Las dimensiones externas no nos importan realmente porque la solución va a existir en el interior, ¿sí? Entonces el ancho realmente determina es qué tan rígido es, qué tan pesado es, qué tan costoso va a ser. Entonces uno pues querría hacerlo muy delgado. De hecho, en sistemas de construcción modernos esto es plástico y metalizado por dentro, por ejemplo. Le permite a uno ahorrar dinero, peso y demás. Funciona muy bien. Lo único que importa es que el recubrimiento interno sea un muy buen conductor y que esté muy bien acabado. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, como tenemos un solo conductor, no hay un modo transversal eléctrico magnético, al menos no uno que va confinado por acá. Sí sabemos que hay uno, pero es externo y ocupa todo el plano XY, entonces no nos importa porque no es un modo guiado, ¿no? Y esta guía se usa normalmente para distancias cortas, o sea, no es un medio que se use para distancias muy largas, o sea, más allá de unos cuantos metros no tiene mucho sentido, pues porque es pesado, es costoso, ¿sí? Aquí lo que tenemos es una ilustración ya de guías de onda comerciales, ¿no? Hay varios estándares, varias dimensiones, y vamos a ver por qué hay guías de onda tan grandes y tan pequeñas aquí, pero eso está dictado por la frecuencia de operación. Entonces, a mayor frecuencia de operación, usted tiene guías más pequeñas, ¿de acuerdo? Eso es lo que básicamente nos dice por qué necesitamos todo este banco de guías, y también por qué las guías de onda, como la rectangular que tenemos acá, tienen un ancho de banda limitado. Usted las puede usar solo sobre un ancho de banda. Acabamos de ver que por debajo tienen un límite, ¿no es cierto? Hay una frecuencia mínima, pero vamos a ver que también hay una frecuencia máxima. Por encima de una cierta frecuencia usted ya no las puede operar en modo confiable. Entonces vamos a ver por qué sucede eso a continuación. Estas guías de onda sobre todo se usan como las líneas de alimentación para antenas tipo apertura, como por ejemplo antenas bocina, que vamos a ver más adelante al final. Antenas tipo reflector, que usted no ha visto el reflector parabólico, normalmente está iluminado con una guía de onda abierta o una guía de onda con bocina. También tenemos para arreglos tipo leaky wave, donde usted tiene esta guía de onda y practica una serie de ranuras por aquí en diagonal. Entonces vamos a hablar un poco más adelante, pero estas ranuras básicamente se comportan como elementos de antena individuales. La energía se va fugando a medida que se propaga, paulatinamente se fuga por esas aperturas y genera un efecto de arreglo de antena. O también arreglos de guía de onda abierta, open waveguide arreglos. Usted puede tener una pared metálica donde tiene varias aperturas rectangulares y eso le permite generar un patrón de antena pues conforme a ciertas especificaciones. Entonces se aplica bastante y vamos a ver, esta es la guía de onda más usada, la rectangular, por la simplicidad de fabricación, porque tiene un buen ancho de banda. En algunos escenarios la circular funciona mejor, pero vamos a ver que tiene desventajas, que la hace menos preferible en la mayoría de los casos. Bien, entonces vamos a resolver este problema aquí. No sé si hay preguntas antes de avanzar. ¿Cómo ven allí? El sistema está claro. Tenemos aquí el plano transversal XY, la dirección de propagación es Z, ¿no? Yo con esa guía no puedo hacer como un giro, ¿cierto? Buena pregunta, un giro. ¿Qué pasa si? Porque no, entonces realmente allí uno tiene que hacer transiciones, ¿no? Entonces hay codos de guía de onda, usted tiene que comprar y usted conecta dos guías y tiene ese codo allí, ¿sí? O hay guías de onda flexibles también. Existen guías de onda que son básicamente como estilo fuelle, como estilo el tubo de la aspiradora, ¿no? Pero con forma de sección rectangular y nuevamente el interior está metalizado muy bien, pero pues claramente esa estructura tipo fuelle va a producir algún nivel de reflexión allí, ¿no? Entonces uno la evita en la medida de lo posible. De hecho hay necesidad también a veces de hacer cambios de plano, ¿no? Porque si usted tiene la guía, digamos, dispuesta como está aquí, de pronto usted quiere conectarse hacia arriba, ¿no? ¿Sí? O hacia un lado y hacia otro. Entonces, eso requieren sus transiciones especiales allí. Entonces es un problema serio. A veces se dice que es un problema de plomería, el de hacer estos sistemas para llevar desde el generador a la antena, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, en una antena tipo reflector usted tiene unos soportes que van allá al iluminador en el punto focal, allí llega una guía de onda hasta allá arriba, ¿no? Es un problema grande también el que se tiene ahí. Porque si uno usara un coaxial, normalmente no soporta el nivel de potencia que soportan estos y también va a tener más pérdidas. Entonces, pues sí, son problemas mecánicos más que todo. Bien, entonces veamos ahora, analicemos para esa guía de onda rectangular los modos transversal eléctrico que acabamos de ver. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a resolver la ecuación. Recordemos que esta es la ecuación de Helmholtz. Como este es el modo TE, lo llamamos ondas H, si ustedes recuerdan, ondas H porque tiene una componente longitudinal de H, ¿no es cierto? Entonces esta es la ecuación que vamos a resolver.
Lo que vamos a ver aquí es estándar, probablemente ustedes ya lo han visto, es lo que se denomina el método de separación de variables, ¿no? Lo interesante aquí es que nuestra geometría es separable. Usted puede escribir este rectángulo como x mayor que 0 y menor que a, y 0 menor que y, y menor que b. Fíjense que eso es una descripción separable en coordenadas cartesianas de lo que es nuestro dominio de análisis. Un rectángulo se describe separablemente en x y en y entonces uno dice la solución debe también mantener esa separabilidad. Entonces uno supone una solución para ese campo longitudinal, que recordemos que está dependiendo solo de x y y, que la dependencia en z siempre es en forma de onda, a la menos j beta, z. Entonces en este campo, en este plano transversal, suponemos que h se escribe como un producto de dos funciones, una que depende solo de x y una que depende solo de y a esa se les llama x mayúscula y y mayúscula. Es una suposición, ¿no? Y luego uno verifica que funciona, porque hasta el momento fíjense que hemos hecho varias suposiciones, pero no las hemos comprobado, ¿no? Entonces uno tiene que ver si la solución final sí cumple o no con las ecuaciones. Entonces aquí, si usted toma esta solución y la reemplaza en la ecuación original, obtiene esto. Simplemente el laplaciano, recordemos, un laplaciano se escribe como las segundas derivadas de x más segunda derivada de y más segunda de z, pero este es transversal, entonces solo incluye las derivadas de x y de y, las tenemos aquí, y entonces lo que estaba haciendo es reemplazar derivada segunda de nuestra función hz de x cuadrado, derivada segunda de y cuadrado, debe ser igual a, y este factor es kc cuadrado, por la función nuevamente. Entonces no, esa es nuestra ecuación tal cual, simplemente reemplazando esa forma funcional que estamos suponiendo allí. ¿De acuerdo? Ahora bien, uno puede, aprovechando esta dependencia separable, pues extraer, por ejemplo, de estos términos, este no depende de x, ¿no es cierto? Y no depende de x, entonces usted lo extrae de la derivada, ¿sí? Aquí, por ejemplo, puede extraer x por fuera, y después puede dividir entre el factor xy, ¿sí? Y entonces obtiene esto. Básicamente estaríamos dividiendo entre este factor. Entonces tenemos una ecuación mucho más simple, porque si ustedes ven aquí, esta derivada ya no es una derivada parcial, es una derivada convencional, porque x solo depende de la variable espacial x, ¿no es cierto? Lo mismo para y, solo depende de la variable y lo que estamos diciendo es que esta suma de estas dos derivadas es igual a una constante. Pero entonces uno se da cuenta aquí de lo siguiente, esto que está aquí es una constante, de hecho es un número que vamos a hallar, pero es una constante. Esto que está aquí depende solo de x, ¿no es cierto? Porque aquí tenemos x que depende solo de x y su segunda derivada que también solo dependen de x, ¿no? Entonces tenemos algo que depende solo de x y aquí algo que depende solo de y. Entonces, pues, uno puede hacer algo sencillo. ¿Qué pasa si derivamos esta ecuación respecto a x, por ejemplo? Derivamos respecto a x esta ecuación. ¿Qué sucede? Derivada de una constante respecto a x, 0. Derivada de algo que depende solo de y respecto a x, 0. Entonces lo que obtenemos es que la derivada respecto a x de esto es igual a una cierta, que es igual a 0. ¿Sí? Porque los demás términos son 0. Entonces si esta derivada respecto a x es igual a 0, pues esto significa que esto es una constante, ¿no es cierto? Y el mismo argumento aplicado a la derivada de y nos dice que esto también debe ser una sola constante. Entonces lo que tenemos aquí es una ecuación que nos dice, ok, usted tiene tres constantes ahí, esta es una constante, esta es otra y esta es otra. Y eso nos permite evaluar o resolver independientemente estas funciones. Entonces uno dice, bueno, entonces esto lo igualo a m cuadrado, por ejemplo, esto lo igualo a n cuadrado. Es cierto que estas dos son constantes, pero su suma tiene que ser igual a esta constante, entonces están vinculadas de alguna manera, pero aparte de eso pues resolvemos las ecuaciones. Entonces así nos quedan estas dos ecuaciones, una para x, que es esta de acá. Fíjense, estamos diciendo que x, su derivada segunda es igual a esa cierta constante por x, por la misma función, lo mismo para y, ¿sí? Y la vamos a resolver. Entonces, simplemente por coherencia con la notación anterior, me devuelvo aquí, decimos que como este es un k sub c, pues entonces esto va a ser igual a un k sub c y al cuadrado, ¿sí? Porque es un k sub c al cuadrado también, y este va a ser un k sub c x al cuadrado, ¿no? Entonces por eso estamos encontrando estas dos ecuaciones separadas. Entonces fíjense que la separación nos permitió pasar de una ecuación en derivadas parciales acopladas aquí a dos ecuaciones diferenciales en derivadas ordinarias, sencilla, lineal, ¿no? Coeficientes constantes, porque esto es una constante. Y estas ecuaciones ustedes las han visto ya varias veces, estoy seguro de ello.
esta es la ecuación del oscilador armónico simple, solo que está en el espacio, ¿no? Aquí la variable es el espacio. Entonces la solución es de la forma A seno de más B coseno de, tanto en X como en Y, porque las ecuaciones tienen la misma forma. Entonces lo que hallamos hasta ahora, esa es nuestra solución general, ¿no? Porque hasta ahora simplemente tenemos constantes allí indeterminadas, que son estas 4, y nos falta también todavía encontrar los autovalores, estos. Esos no son arbitrarios, tenemos que hallarlos, o sea, se resuelven del sistema, ¿de acuerdo? Bueno, preguntas hasta allí. Nada raro, ¿no? Seno y coseno, ¿les sorprende eso? No, no es cierto, es un rectángulo. Si ustedes ya vieron análisis de Fourier en 2 dimensiones, ¿no? O en una dimensión, bueno. ¿Qué nos dice la teoría de Fourier? Que usted puede tomar una función en un intervalo finito de tiempo y lo puede representar como serie de Fourier. Pues acabamos de encontrar el mismo resultado. En X, un seno y un coseno, una suma de seno y coseno nos representaría nuestra función, ¿no? Entonces vamos a ver qué propiedades adicionales podemos extraer allí. Recordemos que este es case X y case Y no son independientes, sino que están vinculados al case original, que es el que vamos a resolver de acá. Bueno, nos falta imponer las condiciones de frontera. Las condiciones de frontera para este caso son las que uno podría imponer para H sobre un conductor perfecto, ¿no es cierto? Entonces regresémonos allí a nuestra diapositiva, donde nos dice qué pasa con H cerca de un conductor perfecto, y la que usaríamos en este caso es esta. ¿Sí? Porque fíjense que las otras, esta de alguna manera nos obligaría, ok, el componente de HZ tendría que conocer la corriente, pero no la tengo, ¿no? Esta es más directa, la derivada normal de ese campo H tangencial, que de hecho es el total, debe ser igual a 0. ¿Por qué es útil esto? Porque si ustedes ven allí, HZ en nuestro sistema coordenado, pues ¿cómo es? HZ va en esta dirección. Entonces si ustedes lo ven allí, HZ va a ser tangente a todas las paredes, ¿no? Entonces un campo magnético tangencial a las paredes, luego él debe satisfacer aquella condición de frontera. Entonces por eso hacemos la derivada normal de ese campo tangencial HZ, hacemos la derivada respecto a X en X igual a 0. Entonces imponemos en la pared de la izquierda, este sería aquí, ¿no es cierto? Luego, en X igual a A, equivale a evaluarlo en esta pared de acá. Esa es la condición de frontera en la pared de la izquierda. Luego tenemos en la pared superior, en Y igual a 0, perdón, sería la pared inferior, esta. Y por último tendríamos entonces en la pared superior esta, en Y igual a B. Entonces estamos imponiendo esas 4 condiciones de frontera en las 4 paredes. Derivamos respecto a X y la volamos en X igual a 0. Derivamos respecto a X en X igual a, fíjese que como X es esta coordenada horizontal, entonces justamente la derivada normal, ¿no es cierto? Lo mismo para la parte Y aquí. Y pues igualamos esto a 0. Entonces ahí tenemos 2 conjuntos de condiciones de frontera. Por ejemplo, en X igual a 0, sabemos que el seno, la función seno tiene derivada diferente de 0 en el origen, ¿no es cierto? La derivada del seno es diferente de 0 en el origen. O sea, tiene una cierta pendiente. Mientras que la del coseno sí es igual a 0. Entonces la condición de frontera aquí en X nos anula inmediatamente esta solución. Porque si hay una componente seno, eso implica que hay una derivada diferente de 0 en el origen, ¿no es cierto? De igual manera, en Y tenemos lo mismo, esta componente seno desaparece, porque si no tendríamos una derivada, pero aquí que no estoy usando el color, aquí debería usar el verde, tendríamos una derivada diferente de 0 aquí. Entonces hasta ahora ya las condiciones de frontera en la parte, en el origen de X, en el origen de Y nos eliminan estas dos, nos quedan estas por ver. Entonces el coseno es bueno porque el coseno en el origen tiene derivada 0, ¿no? Entonces automáticamente satisface las condiciones, pero no es cierto, no necesariamente es cierto que tenga derivada 0 también en el extremo opuesto de la pared, ya sea la horizontal o la vertical, ¿no? Entonces, ¿cómo garantiza uno esa condición adicional? Pues a través de este número de ondas aquí, ¿no es cierto?
Entonces sabemos que la función arranca como un coseno ahí, pero tenemos que garantizar ahora, entonces voy a permitir aquí graficar el coseno, digamos arranca como un coseno aquí, pero fíjese que no cualquier coseno me sirve. Si digamos tenemos aquí un coseno y llega la función aquí, no funciona, porque aquí la derivada no es cero, ¿no es cierto? Entonces lo que tengo que hacer es comprimir o estirar ese coseno de manera que también llegue con derivada cero aquí. Una posible solución sería esta, por ejemplo. Podemos bajar hasta aquí y llegar aquí con esta derivada. Fíjense que este coseno sí funciona, ¿no es cierto? Tiene derivada cero aquí, derivada cero aquí. Y también funcionaría este. Entonces todos esos cosenos funcionan, tienen que tener derivada cero aquí y aquí. Y eso implica que no podemos tener simplemente cualquier valor para este kcx, sino que debe estar, en este caso, conmensurado con la extensión de la guía. ¿Cuál sería la regla? Fíjense que esto aquí equivale. Esto equivale a medio ciclo, ¿no es cierto? Esto equivale a un ciclo. Y uno podría tener de la misma manera un ciclo y medio, por ejemplo. Podemos bajar aquí, subir acá y llegar aquí así. Bueno, no me quedó muy bien ahí. Entonces fíjense que uno puede cualitativamente decir, bueno, cada vez que esta extensión de la guía de onda A sea un múltiplo de lambda medios, en ese caso lambda referido a este kx, entonces vamos a tener una solución válida, ¿no es cierto? Entonces sería la condición, lo que acabamos de encontrar es que k sub cx puede tomar un número de diferentes valores tal que se satisfaga esa condición de frontera aquí a la derecha. Esto lo podemos expresar en modo algebraico, ¿no? Esto es simplemente como para justificar lo que vamos a encontrar aquí, pero lo que estamos diciendo es que básicamente kcx por x evaluado a la derecha, o sea en A, tiene que ser de qué forma, en qué puntos es el coseno o tiene el coseno derivada cero. En 0, en pi, en 2pi, en 3pi, ¿no es cierto? Sí. Entonces podemos decir que esto es npi, por ejemplo, o mpi para usar la notación que tenemos allí. ¿Para qué valor de m? Cualquiera que usted quiera. 1, 2, bueno, el 0 vamos a ver si sí o no funciona, ¿no? Entonces acabamos de encontrar que ese kcx es de la forma m pi sobre a. Y de la misma manera encontramos que el kcy debe ser de la forma n, porque n, la solución en y es independiente, ¿no? Entonces uno puede usar un factor de estiramiento o de acortamiento de esa cuerda diferente, entonces sería n por pi sobre b. Entonces acabamos de encontrar quiénes son kcx y kcy y por tanto acabamos de encontrar quién es kc, pero lo que encontramos es que no es 1 ni 2, sino que en principio son infinitos. Cualquiera de estos m y n, cualquier combinación de m y n funciona. ¿De acuerdo? Entonces ustedes ven aquí, pues acabamos de cumplir el objetivo. Encontramos la solución para hz, se expresa como, en este caso, producto de cosenos, m pi x sobre a, n pi y sobre b, fíjense, y encontramos quiénes son esos factores kc, que son de esta forma: raíz cuadrada de kc cuadrado más kcx cuadrado más kcy cuadrado, ¿no? Entonces es la solución del problema. Acabamos de encontrar simplemente una serie de Fourier bidimensional, ¿no? Usted puede tomar ahí todos los índices m y n y eso le da el campo, la forma del campo sobre la apertura de la guía. Bien, aquí preguntábamos sobre si podían ser cero alguno de ellos. Podría ser, digamos que m es igual a 0, por ejemplo, ¿no? Si m es igual a 0, este coseno se hace 1, ¿no es cierto? Sin embargo, si hacemos que también n sea igual a 0, esto sería igual a 1. Entonces tendríamos un hz que es una constante. El problema de tener hz constante es que si usted calcula todos los campos de allí en adelante, dan 0, porque h transversal es el gradiente de esta función. Y el gradiente nos daría 0, entonces no habría campo transversal h, y entonces tampoco habría campo transversal e. Entonces resulta que estos dos coeficientes no pueden ser simultáneamente 0. Al menos uno tiene que ser diferente de 0. ¿De acuerdo? Pero aparte de eso tenemos una solución válida. Cada una de estas posibles combinaciones de índices m y n se le llama un modo de propagación, como para complicar la cosa. Dentro del conjunto de modos t, por eso habíamos dicho modos t, porque puede haber varios.
cada combinación M y N nos da lugar a un modo, a una solución del campo, y todas las soluciones pueden existir independientemente, de hecho no se cruzan para nada, pueden propagarse en la guía. ¿Quién define cuál de ellas va a estar? ¿Cómo excita usted el campo dentro de la guía? Si usa una antena puesta horizontal, vertical, diagonal, cada una de esas condiciones le determina usted si va a existir uno o más modos, y también si la frecuencia es apropiada o no para el modo concreto que quiere excitar, ¿no? Por ejemplo, aquí se está suponiendo una cierta amplitud arbitraria, pero aquí en realidad hay una amplitud arbitraria, porque si yo excito con mayor energía, pues la amplitud del modo es mayor, ¿no? Entonces hay un factor adicional todavía allí que no hemos abordado. Preguntas aquí. Entonces, acabamos de hacer nuevamente el análisis de Fourier, ¿no? Realmente es lo que se hizo. El campo dentro de una guía rectangular se puede expresar como una serie de Fourier. No es sorprendente, lo sorprendente realmente es que uno sabe que las funciones seno y coseno también satisfacen las ecuaciones de Maxwell. Ese es el punto clave aquí. Acabamos de encontrar una base para la solución allí que cumple individualmente, cada uno de sus elementos cumple las ecuaciones de Maxwell, ¿no? Uno puede verificar aquí que cuando uno calcula los rotacionales, las divergencias, esto funciona, ¿de acuerdo? Entonces no lo vamos a hacer, pero ustedes podrían verificarlo si quisieran. Bien, veamos entonces ya todos los modos. Entonces, porque hasta aquí pues habíamos calculado el HZ, pero entonces están todos los demás campos. Entonces recordemos que el HZ nos permite calcular HT a través de una operación de gradiente. Entonces calculamos el gradiente, pues ustedes sin problema podrían calcularse este gradiente aquí. Fíjense que en X es la derivada respecto a X, entonces por eso nos aparece un M sobre A, seno de M pi X sobre A, el coseno queda igual y aquí nos queda la derivada respecto a Y, entonces sería M, en este caso N pi, bueno, ahí está, o sea, no vamos a entrar en el detalle, vamos a ver los gráficos para entender mejor, y beta, que es nuestra constante de fase, pues se obtiene como raíz cuadrada de K cuadrado menos KC cuadrado, ¿cierto? Entonces aquí tenemos ya la solución completa para los posibles modos de propagación de acuerdo. Ahora bien, lo que sucede aquí es que este beta, fíjense, nos dicen que para cada combinación de índices, bueno, no me alejo porque si no se escucha, para cada combinación de índices M y N, usted tiene un valor diferente de K sub C, ¿no es cierto? Este que está aquí, recordemos que es ni más ni menos que KC cuadrado, y ese KC cuadrado nos determina una cierta frecuencia de corte también, o sea, una frecuencia mínima de propagación. Entonces lo que vemos aquí es que cada uno de esos modos va a tener una frecuencia de corte en principio diferente, está dado por sus índices. ¿Cómo la evaluamos? Pues aquí de hecho está la ecuación, fíjense que esto es FC por 2pi sería omega C, esta es la frecuencia de corte, y simplemente se puede escribir como K sub C, que es el número de onda de corte, dividido entre raíz de mu epsilon. Esto es pues la velocidad de la luz, recordemos el inverso de la velocidad de la luz. Entonces aquí calculamos las frecuencias de corte que corresponden a cada uno de esos modos, y esto aquí tenemos que esa frecuencia de corte va a ser la velocidad de la luz en el material multiplicado por este factor que es puramente numérico geométrico, depende solo de A y de B y el índice que yo elija, ¿no es cierto? Entonces, para facilitar eso, estamos ilustrando aquí abajo el valor de lo que está encerrado en este recuadro azul, ¿sí? En función de los índices M y N, ¿de acuerdo? Si M y N, si ambos son 0, pues ya vimos que no funciona, no hay un modo realmente allí propagativo, por eso aparece una X aquí, no es un caso que nos interese considerar, pero para todos los demás sí se puede hacer el cálculo, ¿no? Entonces, por ejemplo, para M igual a 0 y N igual a 1, entonces uno encuentra que este término desaparece, M igual a 0 y N igual a 1 nos da entonces 1 sobre 2b cuadrado, y como está en raíz, entonces nos da 1 sobre 2b. Si N es igual a 2, entonces nos da el doble, o sea 2 sobre 2b, o sea 1 sobre b, y aquí podemos seguir avanzando, o sea aquí obtendríamos 3, en este caso sería 3 medios, 3 sobre 2b, y así sucesivamente. Uno podría construirse la tabla de allá hacia adelante, ¿no es cierto? Lo mismo aquí, 1 sobre 2a, 2 sobre 2a, aquí tendríamos nuevamente 3 sobre 2a, y así sucesivamente, y aquí ya tenemos la situación en la que tenemos oscilaciones tanto en X como en Y, y ahí ya pues la ecuación se pone un poco más complicada, pero pues se puede evaluar sin problema, ¿no? Entonces lo que encontramos aquí es que cada modo tiene una cierta frecuencia de corte.
todos tienen una cierta frecuencia de corte baja, no hay individualmente, es decir, un modo no nos impone en principio una restricción para frecuencias altas, puede funcionar, de hecho beta es real y de hecho se acerca acá para frecuencias que tienden a infinito, lo cual es bueno, quiere decir que si beta se acerca acá, quiere decir que se acerca a la propagación de una onda plana en ese modo infinito y funciona muy bien. El problema realmente va a ser que si usted permite que en su guía exista más de uno de estos modos, por ejemplo, digamos que exista este y este, usted va a tener básicamente dos copias de la señal viajando con características diferentes, velocidad diferente, por ejemplo, porque son modos diferentes, van a tener impedancia de modo diferente, ¿sí? Atenuaciones diferentes, y eso va a equivaler a tener un problema multitrayectoria. Usted tiene varias copias de la señal con ciertos retrasos, si usted está de malas, llegan allá al otro extremo cancelándose una a la otra, por ejemplo. Si usted está de buenas, se suman, ¿no? Pero el problema es que eso depende de la frecuencia también. Si usted mide en un punto fijo, algunas frecuencias se refuerzan, otras se debilitan, se cancelan, entonces usted tiene una selectividad en frecuencia pues que es una molestia realmente. Entonces uno en aplicaciones normales evita que haya más de uno de estos modos propagándose, y por eso es que nosotros tratamos de ajustar aquí las dimensiones para maximizar, digamos, ese rango entre la mínima de estas frecuencias posibles y la que le sigue, porque la que le sigue de esta tabla es la frecuencia a partir de la cual se comienza a propagar otro modo, ¿no? Entonces esta tabla es interesante por lo siguiente: esta tabla aumenta monótonamente hacia abajo y hacia la derecha. Es decir, si yo estoy en una casilla, todas las frecuencias que están a la derecha son más altas. Esta es más alta que esta es más alta que esta, y hacia abajo también, esta es más alta que esta, ¿de acuerdo? Entonces uno podría decir que estas dos son las dos frecuencias más bajas posibles, ¿de acuerdo? Todas las demás son mayores a esa. Esta está a la derecha de esta, luego es mayor, esta está abajo de esta, luego es mayor, esta está a la derecha de esta, también es mayor. Estas dos son las dominantes, llamémoslas. Entonces tenemos un margen de diseño allí. ¿Cómo elegimos esas dimensiones A y B para garantizar pues el máximo aprovechamiento de esa guía en términos de banda? Entonces ahí hay dos enfoques. Uno es decir, voy a parar aquí cerca. Entonces, uno es decir, bueno, voy a permitir que estos dos modos se propaguen simultáneamente, por ejemplo. ¿Cómo se lograría eso? Haciendo que las dimensiones A y B sean iguales. Usted podría tener A y B igual, ¿no? Estos dos modos tendrían la misma frecuencia de corte bajo, es decir, que se propagarían sobre la misma banda, y en ese caso el límite superior estaría dado básicamente por el mínimo entre este y este, o este, no tendría que ver, pero A y B son iguales, entonces uno puede calcular fácilmente allí cuál de estos dos sería el menor, ¿no? ¿Cuál es el problema de estos dos? Que usted realmente va a tener dos modos propagándose. Uno, digamos, con el campo orientado, porque este es el modo fundamental. En el modo fundamental, de hecho tenemos las ecuaciones allá arriba, se va a estar propagando en nuestra hipotética guía cuadrada. Usted va a estar propagando un modo con componente de campo eléctrico vertical, y el otro va a corresponder a una rotación de 90 grados. Realmente usted tendría aquí este otro modo, y en principio es algo que se usa en algunas situaciones. Usted puede tomar esa guía cuadrada, inyectar un campo vertical y otro horizontal, y ellos van a viajar ortogonalmente. Eso se puede hacer, ¿no? Pero en muchos casos, sobre todo cuando se tiene aplicaciones de alta potencia o cuando la construcción no es muy perfecta, resulta que empieza a haber una acople entre esos dos modos. Entonces esta flecha aquí se empieza a rotar un poco, si hay un disturbio, si hay una pequeña torsión, entonces empiezan a mezclarse esos dos modos entre ellos. Entonces en general en aplicaciones ya de muy alto desempeño, usted no tiene esto, usted garantiza que haya solo un modo y corta todos los demás. ¿Cómo lo podemos lograr aquí? Pues si ustedes se dan cuenta, básicamente eligiendo una relación adecuada entre A y B. Si yo hago A o B, cualquiera el que uno quiera, más pequeño que el otro, entonces vamos a tener que uno de esos dos modos va a tener una frecuencia de corte más alta, o sea, se va a empezar a propagar más adelante, ¿no es cierto? Entonces la selección usual es hacer que B, ¿sí? Que B, que es la altura, sea la mitad del ancho. ¿Eso qué significa? Aquí, pues básicamente uno tendría que este B se escribe, si ustedes lo ven ahí, como A medios, y entonces la frecuencia de corte de este modo, ¿cómo nos quedaría? 1 sobre A, ¿no es cierto?
Entonces, con esta selección A igual a 2B, la frecuencia de corte de este modo resulta ser igual a este. Entonces, tenemos que una banda que puede ir desde esta frecuencia hasta esta, que es la misma que esta, ¿sí? Y de hecho, si reemplazamos aquí abajo ese valor, es decir, A igual a 2B, ¿cómo nos daría? ¿Cómo nos daría esta expresión de acá? Entonces nos quedaría raíz cuadrada de 1 sobre A cuadrado más, y aquí 1 sobre B cuadrado, y B cuadrado dijimos que es A medios cuadrado, y todo sobre 2. Entonces, ¿esto cuánto nos daría? Nos daría raíz cuadrada de A cuadrado, y este desapareciera un 4 acá, un 5 sobre 2, ¿sí? O sea, esto nos daría raíz de 5 sobre 2 sobre A. Entonces, comparemos este de acá con este, o con este de acá, que es 1 sobre A. ¿Cuál de los dos es mayor? Raíz de 5, ¿cuánto es? 2 punto algo, ¿no es cierto? Entonces dividido entre 2 nos da 1 punto algo. Entonces esta frecuencia de corte es mayor que esta y que esta. Entonces lo que acabamos de encontrar es que con esta elección A igual a 2B, usted permite que este modo se propague entre esta frecuencia y esta. Todas las demás, ¿por qué decimos que nos debemos detener en esta de acá? Porque aquí se empieza a propagar este modo y de hecho también este. Y usted quiere evitar justamente eso para evitar el problema de propagación multitrayectoria o múltiples copias de la señal, ¿no? Entonces esta es la restricción que nos impone la guía de onda. No podemos trabajar a frecuencias muy altas, porque a frecuencias muy altas su señal se reparte en varias copias y cada una viaja a velocidad diferente, con propiedades diferentes. Hay que evitar eso. Si usted no atiende ese requerimiento, pues básicamente se dice que la guía está overmoded, o no sé cómo traducirlo, pero básicamente usted está permitiendo la propagación de más de un modo allí, ¿de acuerdo? Y es algo que uno debe evitar en la mayor parte de las aplicaciones, ¿de acuerdo? Esta tabla aquí nos define entonces un modo especial, pero que nosotros obtuvimos gracias al diseño adecuado de la geometría, A igual a 2B, que es un modo preferencial, que es un modo que se va a propagar a la banda más baja posible. Todos los demás se van a propagar en bandas más altas. Y entonces a ese modo se le denomina el modo dominante o fundamental, que para el caso de la guía de onda rectangular se denomina el modo TE10, y es el que tenemos aquí a continuación. Ya vamos a ver, vamos a ver antes de eso, veamos el modo fundamental y luego regresamos a este punto, porque hasta ahora estoy especulando un poco, no hemos hablado para nada de los modos TM, ¿no es cierto? Y uno dice, ¿qué tal que haya un modo TM con frecuencia más baja? ¿No? Puede pasar. Veamos eso antes de, porque sí. Entonces los modos TM tienen la misma expresión para KC, sino que hay una pequeña diferencia. Tratemos de ver cómo sería la solución para el modo TM, sin hacerla, ¿no? Entonces volvamos aquí. La ecuación para el modo TM es idéntica, solo que usted esta vez está resolviendo no para H, sino para E, ¿no es cierto? Esa es la ecuación, para E. Pero no por cambiarle el nombre va a cambiar la solución general. La solución general sigue siendo esta, ¿no es cierto? Sigue siendo la misma solución general. Cambian las condiciones de frontera. Esto ahora es E y E. Y si E, en este caso, es tangencial a la pared, entonces ¿cuál es la condición de frontera? Ese campo tangencial a la pared metálica, el campo eléctrico tangencial. ¿Qué opinan ustedes? Campo eléctrico tangencial a la pared, ¿cómo debe ser? Cuando me acerco aquí a esta pared por dentro, ¿cómo debe ser ese campo E? Bueno, lo tenemos aquí, ¿no? 0, el campo eléctrico tangencial a un conductor es 0. Entonces, ¿qué sucede? La condición de frontera ya no se lee derivada de, sino EZ en X igual a 0 es igual a EZ en X igual a EZ en Y igual a B. Tiene que ser igual a 0, ya el campo es 0, no su derivada, ¿no? Y eso cambia la naturaleza de la solución, porque usted necesita una función que se anule en las paredes.
el coseno ya no funciona, ¿no? Porque el coseno de hecho era máximo en las paredes. Entonces ahora las soluciones van a ser de tipo seno, ¿no es cierto? Entonces esta solución funciona, porque es 0 aquí y 0 aquí, y la vertical también, esta. Pero también funciona esta. Vuelve a ser 0 aquí, y luego, entonces tenemos el mismo análisis de Fourier, solo que ahora desaparecen ¿quiénes? Coseno. Coseno y coseno desaparece. La expresión de K sigue siendo la misma, ¿sí? Pero hay una diferencia muy importante cuando su solución es seno y no coseno. ¿Cuál es? Que usted no puede tener m igual a 0 ni n igual a 0. Ninguno de los dos puede ser 0. En el caso T, usted puede tener uno de los dos 0, ¿no? Aquí no. Si alguno de los dos es 0, cuando usted hace seno de mx y m igual a 0, ¿qué pasa? De inmediato anula todo y da 0. Entonces, pues usted anula la solución. Entonces, en el caso de los modos TM, usted tiene la misma tablita, pero esto ya no existe, porque no son modos válidos. Entonces, tiene la misma frecuencia de corte para este modo, pero no existen ni este, ni este, ni este, y dice, bueno, qué bueno, porque si hubiera existido este modo TM estamos fritos, no hay manera de diferenciarlos, ¿no? Entonces el modo TM no va a tener estos modos con índice 0, luego todas las frecuencias de los modos TM están por encima de las que acabamos de definir como corte y superior para los modos TE. Entonces, habiendo visto eso, ahora sí veamos el modo fundamental. No sé si hay preguntas antes de esto. ¿Está claro esto? Simplemente, puramente el álgebra de la solución nos dice qué funciona y qué no funciona, ¿no? Pero es interesante ver cómo luego esto pues se refleja ya en un campo, en una apertura física. Entonces aquí está la solución para el modo fundamental, que es el modo TE10. Estas son ya las ecuaciones reemplazando ese índice m igual a 1, n igual a 0. Fíjese que estos índices, y lo vamos a ver en todas las soluciones, nos cuantifican. El primer índice es el número de oscilaciones en la primera coordenada espacial, o sea en x, y el segundo índice es el número de oscilaciones en la segunda coordenada espacial, o sea en y. Entonces lo que tenemos aquí es un campo que oscila, tiene una oscilación en x y 0 en y, o sea es constante en y, y de hecho la ecuación lo refleja. Fíjese que este no depende de y, depende solo de x, y lo que vemos aquí es una oscilación, va pues de un punto a un medio periodo después, tenemos media oscilación allí. Esta es la ecuación para h, ¿sí? Y esta es la forma del campo ya cuando uno la grafica allí. Si uno lo ve sobre la apertura, ¿sí? Uno ve que el campo eléctrico es puramente vertical, es máximo en el centro, se anulan los bordes. Claro que tienen que anularse pues porque aquí hay una pared metálica, ¿no? Y el campo vertical pues cuando llega a la pared tiene que anularse las dos paredes, pero no así cuando llegue la pared de arriba o abajo porque llega normal a la pared, o sea ahí sí puede ser grande, ¿no? Entonces lo que tenemos aquí, esta escala de color nos da la intensidad de ese campo llegando allá, y las flechas verdes nos representan el campo magnético que, al menos en su componente transversal, la que se ve sobre el plano, es proporcional a E. Entonces donde E es grande, H es grande, pero adicionalmente recordemos que tiene una componente longitudinal, ¿no? Porque este es un modo TE o una onda H. Entonces tenemos una componente longitudinal, resulta que esa componente longitudinal está conformada de tal manera que sobre un plano longitudinal como que estamos viendo aquí, el campo H describe loops alrededor de nodos. Entonces por ejemplo aquí está girando en esta dirección, aquí está girando en dirección contraria y vuelve y va, ¿de acuerdo? Y este plano es representativo de todo lo que sucede aquí adentro, porque como no depende de Y, pues daría igual si dibujo el plano de la mitad o el de la cara inferior, son iguales, no depende de Y la función que tenemos allí. Bien, uno puede calcular, vamos a ver, yo creo que la próxima clase, porque vamos a hacer un ejercicio, vamos a ver cómo se calcula esta potencia, pero esta potencia realmente es la integral de flujo del vector de Poynting. Usted toma su sección de la guía, calcula el vector de Poynting, calcula la integral sobre la apertura, no es difícil porque fíjese que la expresión es relativamente sencilla, y esta sería la potencia transportada por ese modo con esta constante de amplitud. Fíjese que aquí estamos suponiendo una constante de amplitud unitaria, no hay una constante arbitraria ni nada allí, todo está dado en términos de las dimensiones de la guía o de constantes del medio y demás.
De manera que si esto se multiplicara por A, pues la potencia se multiplica por A cuadrado, ¿no es cierto? Como para que tengan en cuenta eso allí. Y tenemos también la posibilidad de calcular una constante de atenuación por pérdidas en el conductor, que también vamos a ver luego cómo se calcula. Bien, entonces este es el modo fundamental, es el que uno usa generalmente, ¿no? En algunas aplicaciones se usa también en otros modos, ¿no? Sobre todo si usted tiene una guía, una antena tipo guía de onda rectangular como esta, tener un campo que se hace pequeño hacia los bordes quiere decir que usted no está usando eficientemente la apertura desde el punto de vista de una antena radiando, ¿no? Usted imagínese que eso es luz, usted ve una luz muy fuerte aquí pero muy débil acá, entonces a gran distancia eso implica un menor nivel de campo radiado. Entonces algunas veces, como estamos usando análisis de Fourier aquí, usted puede incluir modos adicionales para hacer que el perfil de esta amplitud de campo no sea suave senoidal, sino que tienda más a hacer algo así, y eso hace que los bordes también generen un campo más intenso, ¿no? Entonces se puede hacer, pero hay que hacerlo con mucho cuidado, y puede uno ganar algo allí. O sea, la eficiencia, uno podría decir más o menos, comparar el valor del RMS de esta onda seno con la onda cuadrada, que será la referencia, ¿no? Claramente hay una pérdida entre esas dos condiciones. Entonces, pues eso para decir que hay casos donde podría no aplicar lo que estamos diciendo. Bueno, entonces veamos aquí este caso donde ustedes tienen una guía de onda rectangular y una antena tipo bocina, que es esta estructura que estamos viendo acá. Simplemente es una pirámide, de hecho este se le llama el pyramidal horn, una bocina piramidal que tiene una apertura tanto en el plano X como o en este caso en el eje X como en el eje Y. En este caso ya sabemos que el campo eléctrico, fíjense, está a lo largo de la dimensión más pequeña de la guía, ¿no es cierto? Y esa es la polarización que va a tener el campo en el campo radiado. Vamos a ver luego el aspecto de la polarización, pero sepan también que esta dirección de campo, que en este caso va aquí a lo largo del borde más corto, no el más largo, también se mantiene aquí en la apertura, y esa es la polarización del campo que se va a generar a gran distancia, ¿no? Vemos aquí que esta bocina lo que hace es como brindar una transición suave entre esta onda guiada, que viaja con una cierta impedancia característica, es la impedancia del modo T10, y la impedancia en espacio libre, que es básicamente la de una onda plana. Vamos a verla luego, pero pues es simplemente eta, ¿no? Entonces hay una transición entre esta impedancia y esa apertura pues nos da esa transición entre este frente de onda planar y el frente de onda esférico, que va a ser el que viaja ya en el espacio. Vemos aquí como de hecho lo que está ilustrado aquí es el campo magnético, la corriente eléctrica. Ustedes ven que la corriente diverge o converge en estos nodos, y por eso sabemos que como el campo magnético es N cruza esa corriente, pues por eso circula en una dirección o en otra alrededor, ¿no? Ustedes van a ver algunos ejercicios luego donde se les pregunta por qué, por ejemplo, uno puede hacer un corte aquí en esta guía sobre el eje. Si yo hago un corte sobre esta guía en el eje central, no pasa nada, ¿no? Y aquí ustedes se dan cuenta de que sobre el eje de esa guía la corriente es puramente longitudinal, ¿no? Entonces si usted tiene un conductor y lo divide por la mitad, pues la corriente sigue yendo allá en la misma dirección, no hay problema, ¿no? El problema se genera cuando usted interpone esa ranura en la dirección del flujo de la corriente, pero eso se aprovecha. Si usted tiene una guía de onda y hace una abertura diagonal, pues claro, esto se va a interponer, va a generar carga aquí, y esa carga es la que genera radiación, y eso se usa intencionalmente. Pero en otras aplicaciones usted hace un corte justo en el centro, en el eje, esto no afecta realmente el desempeño, y esta ranura usted la puede usar para insertar una sonda de campo y medir qué está pasando dentro de la guía, por ejemplo. Entonces eso es lo que vamos a ver luego en una práctica con un kit de guías de onda que tenemos allí. Bien, las aberturas también se pueden hacer aquí en las paredes verticales o en las paredes más angostas, digamos. Y lo que tenemos aquí es el punto de alimentación, que es una línea coaxial conectada allí. Adentro uno tiene una pequeña antena. Vamos a ver luego algo sobre eso cuando veamos capítulo de antenas. El 1 vendría a ser la N y el 0 la M. Es la M, pues eso es por la convención allí de... Oye, esto no me permite volver. Vamos a ver, se trabó. No. Listo. Aquí el M corresponde a la variable en X, ¿no? Entonces esta es la variable aquí, la variación en X, y la otra en Y.
Ya no sé si eso responde a la pregunta, ¿sí? Ok. Bueno. Listo. Este lo vamos a resolver luego porque nos falta revisar el aspecto de la potencia. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a revisar otro ejercicio que tiene que ver con guías de onda. Entonces permítame, lo buscamos aquí. Vamos a hacer este. Entonces dice, considere la vista superior de una guía de onda rectangular rellena con aire y otros dos materiales, mostrada en la figura, donde A es igual a 3 centímetros, esa es la dimensión. El sistema tiene como objetivo entregar la máxima potencia posible al material de la carga, que sería este de acá, ¿sí? Empleando un estrato de material de acople, que sería este, ¿de acuerdo? El material de carga tiene los parámetros indicados allí, tiene un nivel de pérdidas tal que la fracción de potencia que alcanza la terminación en corto de la guía es despreciable. ¿Eso qué significa? Que lo que entre aquí se propaga, ¡pum!, de pronto llega acá, pero nuevamente lo que se refleje está sujeto a nuevamente el mismo nivel de atenuación. Entonces, eso es para decir que no va a haber un eco de este medio, ¿no? Más o menos como hablábamos la vez pasada de qué pasa si uno asume que las pérdidas son altas en una línea, no hay eco. Entonces, eso facilita mucho los cálculos. Bien, entonces la primera parte, determine la frecuencia de operación del segmento de aire de la guía. Entonces vamos a copiar esto y vamos a iniciar. De hecho, pues el tiempo no nos da para terminarlo hoy probablemente. Nos quedan cuanto menos de 10 minutos. Bueno, no sé si hay preguntas allí sobre el enunciado antes de arrancar. ¿Se ve bien allí? ¿Se alcanza a ver o no? Creo que no sé si ustedes pueden confirmarme si está entre los exámenes que están cargados allí. ¿Sí está? Perfecto, qué bueno, gracias. Bueno, entonces empecemos allí. Frecuencia de operación del segmento de aire en la guía. Entonces, con que nos dan ya un dato de entrada y es el ancho de la guía. Entonces, si no tenemos datos, pues suponemos que este ancho es 3 centímetros. Este ancho entonces sería aproximadamente 1,5 centímetros. En las guías de onda estándar uno usa esto. Fíjense que aquí surge la pregunta, algo que no comentamos, ¿y qué pasa si hago más pequeña la altura, no? La respuesta es, pues, hombre, cuando uno reduce la altura, logra que esa frecuencia de corte del modo rotado 90 grados, de hecho, se lleva más lejana, ¿no? Entonces uno no está empeorando el desempeño en frecuencia de su guía, pero sí está afectando la capacidad de manejo de potencia. Entonces, esa selección A igual a 2B es óptima desde el punto de vista de manejo de potencia. A ver, veamos si esta expresión que, como les digo, vamos a ver un poco después, o se va a entender mejor cuando analicemos la parte de potencia. Fíjese que depende de A. Entonces aquí uno tiene, de A sí, pero de B depende, de la altura. Entonces, mientras más pequeño sea B, usted puede transportar menos potencia en esta guía. Ese es el problema. Porque fíjese que, dado que el campo es constante en este eje, pues mayor apertura significa mayor potencia viajando, ¿no? El vector de Poynting es constante, un área más grande transporta más potencia. Entonces, en teoría usted podría hacer esta guía tan pequeña como quiera, pero entonces tiene que tener en cuenta si logra transportar la potencia que requiere o no, ¿no es cierto? De hecho, en aplicaciones de circuitos impresos ya existe la manera de emular estas guías de onda. Usted simplemente tiene su circuito impreso, tiene el plano de tierra abajo, tiene una pista aquí y luego a los bordes hace unos vías muy próximos entre ellos y buenísimo. Tiene una guía de onda integrada en un circuito impreso, ¿no? Eso se puede hacer, funciona. Pues
Más que solo en escenarios muy específicos brinda alguna ventaja, ¿no? Pero eso lo puede hacer uno, tiene la desventaja que no maneja tanta potencia, ¿no? Pero de otro lado es una guía, es una línea en donde el campo está muy confinado al interior, entonces se habla poco con otras líneas que están alrededor y eso es bueno. Y funcionaría a muy altas frecuencias. Bueno, entonces respondamos aquí la primera parte. SA determina la frecuencia de operación del segmento de aire en la guía, o sea aquí. Y para eso tenemos que determinar la frecuencia de corte bajo del modo T10, si era la primera, límite inferior de la banda. ¿Cómo la calculamos? Pues recordemos que esa la obtuvimos como 1 sobre raíz de mu por epsilon, ¿sí? Y que iba multiplicando aquí, damos la expresión. KC sobre 2pi, ¿no? Que es igual a esto. Escribamos la expresión, copiemos esto para que esté allá. Entonces copiamos esto allí. De hecho, esta frecuencia de corte nos brinda tanto el límite inferior para el caso del modo T10 como para las frecuencias ya o los modos de orden superior, para evitar que funcione. Entonces, digamos, la frecuencia mínima va a ser igual a la frecuencia de corte del modo T10 y la frecuencia máxima, o sea, la banda, el límite superior, va a ser igual a la frecuencia de corte del modo T20, por ejemplo, que vimos que es igual a la frecuencia de corte del modo T01. Cualquiera de esos nos funciona. Entonces vamos a hacer estos dos. Entonces calculemos aquí FC del T10. En este caso esto nos da 1 sobre raíz de mu por epsilon. Como el dieléctrico es aire, pues esto ya sabemos que es la velocidad de la luz. De hecho podemos reemplazarla ahorita, ya lo vamos a hacer. Y aquí nos quedaría entonces esta raíz de m, que es igual a 1. Entonces creamos por aquí 1 sobre 2a al cuadrado más, y aquí 0, que es el modo T10, 0 sobre 2b al cuadrado. Entonces ustedes ven, esto nos da la velocidad de la luz, 3 por 10 a la 8 metros por segundo, y aquí nos dirá entonces sobre 2a. Y dijimos que A es igual a 3 centímetros, en 2A 6 centímetros, entonces ¿cuánto les da? Bueno, me dicen por favor si les funciona o no. Vamos el cálculo, a ver. Decimos A es igual a la 2. Entonces nos da 5 gigas, esa sería la frecuencia mínima de operación. Ahora, siendo rigurosos, cuando uno va a calcular el segundo modo, pues básicamente es lo mismo con un 2 aquí, ¿no? Uno encuentra que se duplica. Entonces la frecuencia de corte del modo T20 es igual a 2 veces la frecuencia de corte del modo T10. No tenemos que volver a hacer el cálculo. Entonces va a ser 10 gigahertz. Entonces sería la respuesta al primer punto. Va de 5 a 10 GHz. Ahí. La banda de operación en este primer segmento en régimen monomodo, ¿no? Solo un modo propagándose en la guía. Bien. ¿Preguntas allí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Tengo una pregunta.
no sé si ya mencionó eso, porque M y N solo van hasta 2, o sea, No, van hasta infinito. Ahí solo escribí una parte de la tabla, pero gracias por la pregunta. Aquí de hecho esto sigue hasta allá, sigue hasta allá. Entonces uno tiene que tener cuidado. Simplemente mientras más alta sea la frecuencia a la que uno está tratando, pues más modos hay. Eso tiende a infinito, sí. ¿Por qué esperas que cuando M era 2 era la frecuencia máxima? Bueno, porque fíjese, encontramos que con esta selección, esta es la frecuencia más baja de esta tabla, y la que le sigue son esta y esta. Con esta selección. De hecho, encontramos que este era un poco mayor, ¿no? Este era raíz de 5 sobre 2. Mientras que este es 1 sobre A, este 1 sobre 2B también es 1 sobre A, con esa selección. Entonces por eso nos preocupamos con esta, que es la frecuencia de corte del modo fundamental, y esta de acá es la más baja de la frecuencia de corte de los modos de orden superior. Entonces la idea es evitar esos. Si evitamos estos, evitamos todos estos porque son mayores que estos. Este es mayor que este es mayor que este. Entonces nos ocupamos de todo el resto de la tabla con solo estos dos de acá. ¿Okay? Y aquí vemos que están en relación armónica, básicamente 1, 2, 3, 4. Si uno va por esta tabla, digamos, aquí en la primera fila o en la primera columna crecen armónicamente. Entonces por eso decimos que esa segunda frecuencia de corte es el doble de la primera. Bueno, entonces hagamos ahora la segunda parte y ustedes ya se van a ocupar de la tercera, que es una parte interesante. Pero básicamente consiste en hacer el modelo de línea de transmisión de este sistema, para que ustedes vean que ese modelo de línea de transmisión no sirve para modelar un sistema tan complejo como este, ¿no? Usted toma un modelo de línea de transmisión, usted se imagina ese cilindro metálico, sección rectangular lleno aquí de algún sólido, luego al fondo otro sólido. Nada, es una línea de transmisión seguida por otra línea de transmisión, seguida por otra línea de transmisión, terminada en cortocircuito, que sería esta pared metálica acá, y eso le va a permitir hacer unos cálculos allí pues muy exactos de lo que va a estar pasando, ¿no? Entonces la segunda parte, el segmento de carga de la guía. Entonces el segmento de carga de la guía, si ustedes ven aquí, nos dicen cuáles son los parámetros. El segmento de la carga tiene μr y epsilon r, ¿de acuerdo? Entonces, veamos aquí en el B. Ok, ahora, a estas alturas se puede preguntar, ¿por qué epsilon r 0.25? Una cosa extraña, ¿no? Cosa extraña, vamos a hablar luego de esto, pero ustedes conocen los plasmas probablemente, ¿no? Los plasmas son un tipo de material que presenta epsilon menor que 1. O sea, es un elemento donde pues la velocidad de fase puede ser mayor que la velocidad de la luz. De hecho, una guía en corte, o sea, ese modo evanescente se puede representar como un plasma. Bueno, pero por ahora, simplemente ciñámonos a hacer el cálculo allá. Entonces la fórmula sigue siendo la misma, ¿sí? Copiémosla aquí. Simplemente la diferencia es ahora quién es esta, la velocidad de la luz en el material. Es un plasma, tiene una velocidad de luz diferente, no más, el resto es igual. Entonces tendríamos aquí la frecuencia de corte del modo T 1,0, la calculamos entonces como 1 sobre, entonces vamos a poner aquí, la velocidad de la luz dividido entre raíz de μ r epsilon r, ese sería toda esta expresión, porque aquí uno puede expresar μ como el producto de μ0 y μr, ¿no es cierto? Lo mismo para epsilon. Entonces factorizamos lo que será la velocidad de la luz, y en el material va a estar escalada por esos parámetros relativos, ¿no? Y esto seguiría siendo lo mismo, que ya sabemos que es 1 sobre 2a, ¿no es cierto? De lo que tenemos aquí arriba. Entonces calculémoslo. Entonces encontramos μr igual a 4, epsilon r igual a 0.25, ¿sí? Entonces fct de 0 va a ser la velocidad de la luz dividido entre 2a y dividido también entre la raíz cuadrada de μr por epsilon r o r, bueno, como lo puse ahí. ¿Listo? ¿Qué va a suceder típicamente en una guía de onda cargada como esto? Si la constante eléctrica es alta, ¿sí?, la frecuencia se va a ir hacia abajo, ¿no? Pasa siempre, o sea,
digamos, lo vemos aquí en el factor, simplemente aparece en el denominador. Vamos a ver luego qué implicaciones tiene eso. Una de ellas es que si usted no tiene el espacio para acomodar una guía de onda, pues una opción es rellenar otra con un dieléctrico, entonces hace que pueda operar una frecuencia más baja, ¿no? Más que llenarla con dieléctricos, pues genera pérdidas, genera dispersión, pero si usted lo puede tolerar, está bien. Listo. ¿Qué pasa aquí? Pues que μr y εr son tales que su producto es 1, ¿no? Entonces no cambia nada. Entonces esto nos daría nuevamente 5 GHz. μr es igual a 4, εr es igual a 0.25. Y entonces la frecuencia, esta es la frecuencia mínima y la máxima, entonces va a ser igual a la del modo TE20, que es igual, pues como el cálculo es el mismo, nos va a dar igual que antes. ¿Listo? Ahora uno tendría que ver si eso se verifica también en el material de acople, ¿no? Probablemente no es el caso. Bien, ¿qué nos faltaría aquí para que ustedes resuelvan esta parte en su casa? Habría que calcular los parámetros de este material de acople, pero desde el punto de vista de línea de transmisión, la impedancia de onda es el análogo de la impedancia característica de línea, ¿sí? Entonces es equivalente a encontrar un medio aquí, tal que hace el acople entre estos dos, y si queremos que sea un transformador de una impedancia real a otra, pues ¿qué hacemos? Que tenga una longitud de lambda cuartos, ¿no es cierto? Entonces ustedes van a hacer los cálculos que son la longitud, ¿sí?, y los parámetros μr y εr dentro de este material para garantizar que se comporte como un transformador de lambda cuartos que le lleve toda la energía a la carga, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces eso sería todo por hoy, jóvenes. Vamos a ver luego si funcionó la grabación, esperemos que sí. Save recording.